Hola mis queridos amigos, mis queridos hermanos en Cristo, mi querida familia también. Es un gusto para mí hoy día tener la oportunidad nuevamente de darles un corto mensaje, pero muy importante al mismo tiempo porque todo es tomado de la Biblia, son mensajes del Señor Jesús para nuestras vidas y damos gracias a Él por su bendita palabra. Gracias, Señor Jesús, por habernos dejado tu palabra para que nos guíe, nos oriente y también por habernos dado ese mandato maravilloso de escudriñar las Escrituras. Que tu Espíritu Santo nos ayude a entender todos los propósitos tuyos para nuestras vidas. En esta hora les voy a compartir el tema de las dos predicaciones. La Biblia nos habla de dos predicaciones muy importantes. ¿Por qué? Porque en el Antiguo Testamento nadie nos predicaba sobre el arrepentimiento de pecados. Nadie hablaba de eso, solamente el sacerdote hacía un ritual al año para ofrendar a Dios, como Él lo había establecido, pedir perdón por el pecado y nuevamente todo el año la humanidad estaba libre. Entonces, en esta oportunidad, Dios elige a un hombre. En Juan 1:6 dice, hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan, refiriéndose a Juan Bautista. ¿Quién era entonces Juan Bautista? Juan Bautista era humanamente o carnalmente era primo hermano del Señor Jesús. Juan Bautista nació de Elizabeth y de Zacarías cuando ellos eran ancianos por un milagro del Señor. O sea, todo tiene un propósito. Nació 6 meses antes que el Señor Jesús. Ya estaba profetizado en el Antiguo Testamento. En el libro de Isaías 43 dice que Juan Bautista era la voz del que clama en el desierto, enderezad el camino del Señor, como lo dijo el profeta Isaías. O sea, Juan Bautista viene a preparar el camino del Señor Jesucristo. Y en Malaquías 3:1 también dice, he aquí, yo enviaré mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará el camino delante de ti. Entonces, Dios ya había planificado, ya tenía en su mente el escoger a un hombre que anunciara el evangelio antes que el Señor Jesús empezara su ministerio. ¿A dónde entonces nos lleva esta cita bíblica? Nos lleva a Mateo 3:1, en donde está la prédica de Juan Bautista. ¿Qué es lo que decía Juan Bautista? Juan Bautista decía, arrepentíos. ¿Por qué? Porque el reino de Dios, el reino de los cielos, Juan Bautista decía, el reino de los cielos se ha acercado. Entonces, le decía a la gente, predicaba en el desierto de Judea y le decía a la gente, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Entonces, ¿cuál era la actitud de la gente? Dice la Biblia que salía a él Jerusalén y toda Judea y toda la provincia de alrededor del Jordán y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Juan Bautista predicaba el arrepentimiento de pecados y la gente le seguía. Entonces, cuando el Señor Jesús viene a ser bautizado por él, Juan Bautista le dice, no puede ser así, porque más bien tú me debes bautizar a mí. Pero el Señor Jesús, en obediencia a la palabra del Señor, dice, no, bautízame porque conviene que así sea.
Entonces, la predicación de Juan el Bautista era del arrepentimiento. Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Y cuál es la predicación del Señor Jesucristo? Por eso les decía, las dos predicaciones importantes de la Biblia. El Señor Jesús inicia su ministerio y su predicación exactamente, primero, después de ser bautizado. Cuando fue bautizado, fue ungido con el Espíritu Santo. Después de ser tentado, porque el Espíritu Santo lo lleva al Señor Jesucristo al desierto y fue tentado por el diablo. Salió victorioso en las 3 tentaciones. Y luego dice, después que Juan fue encarcelado. En Marcos 1, 14, 15, en el Evangelio de Marcos, capítulo 1, verso 14 y 15, el Señor Jesús también predicaba casi lo mismo que Juan. Vamos a ver qué es lo que dice ahí. Dice en este capítulo 1, Jesús principia su ministerio. Y dice, decía el Señor Jesús, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios, ahora nos habla de reino de Dios, se ha acercado. Arrepentíos y creer en el Evangelio. ¿Cuáles son las diferencias? Juan dice, el reino de los cielos se ha acercado, los cielos se han abierto. El Señor Jesús dice, arrepentíos porque el reino de Dios, el gobierno de Dios se ha acercado. Y luego dice, creed en el Evangelio. ¿A dónde nos lleva esta bendita palabra? De que Juan Bautista y el Señor Jesús predicaban el arrepentimiento de pecados. Y el Señor Jesús ahora dice también, creed en el Evangelio. Es un llamado que el Señor nos hace al arrepentimiento. ¿Y qué es el arrepentimiento? Muchos se ríen, ay, ¿estás arrepentido? No. El arrepentimiento es una actitud de humillación. Es detenerse a pensar, ¿estamos caminando bien o estamos caminando mal? Eso es el arrepentimiento. ¿Estamos viviendo separados de Dios o estamos viviendo con Dios? ¿Estamos haciendo su voluntad o no la estamos haciendo? A eso la Biblia le llama arrepentimiento. ¿Estás consciente de lo que haces? ¿Te parece bien lo que haces? Entonces, cuando ya ponemos un alto, la Biblia le llama arrepentimiento. Ahora me detengo a pensar si lo que estoy haciendo está bien o lo que estoy haciendo está mal. Si está en relación con la voluntad de Dios o seguimos separados de Dios. Entonces, la misma Biblia nos dice que sin el Señor estamos muertos en delitos y pecados. No somos conscientes del pecado. Que el Señor nos ayude y por eso es que la Biblia nos pide que hagamos del Señor Jesús nuestro Salvador personal, porque Él es el único que tiene la autoridad para perdonar nuestros pecados y con su sangre limpiarnos de toda maldad. Que Dios les bendiga mucho. Y vamos a continuar en la siguiente parte hablando también sobre el arrepentimiento, que es muy necesario para todos y cada uno de nosotros. Muchas bendiciones para todos ustedes.